¿Qué quieres? ¿Por qué no te regresas a tu país o te casas conmigo? En la biblioteca de un prestigioso instituto de negocios internacionales en la vibrante Ciudad de México, se desató un incidente increíble. Estas palabras, lanzadas por una joven heredera de una de las familias más influyentes de Estados Unidos hacia un estudiante mexicano, provocaron una conmoción masiva. Sin embargo, pocos días después, la actitud de este joven dejó atónitos no solo a la arrogante heredera, sino a todos los presentes. Si tienes curiosidad por la impactante historia que se desarrolló en su exclusivo mundo, presiona el botón de suscripción y si te gusta, el de me gusta. Eran las 5 de la mañana y la fresca brisa de la Ciudad de México cortaba el aire mientras un joven se dirigía apresuradamente al campus universitario. Mateo González, de 32 años, tenía la rutina de ser el primero en llegar a la biblioteca cada mañana. En su mano llevaba un paquete de sopa instantánea, comprado la noche anterior en la tienda de abarrotes, y un tenedor de plástico. Colgaba de su hombro una mochila vieja y pesada que le causaba dolor. Su vestimenta, una sudadera gris descolorida de una tienda departamental, unos jeans gastados y unos tenis cuyas suelas comenzaban a despegarse, gritaba la palabra economía, pero sus ojos eran diferentes. Brillaban con la determinación inquebrantable de alguien con un objetivo claro y fijo. Tan pronto como se abrieron las puertas de la biblioteca, Mateo se dirigió a su lugar habitual, una mesa junto a la ventana en el rincón más apartado. Antes de que llegaran los demás estudiantes, ese era su santuario. Sacó con cuidado su vieja laptop y esbozó una pequeña sonrisa. «Aquí vamos de nuevo», murmuró. La computadora, comprada de segunda mano, tardaba casi 3 minutos en encenderse, pero para Mateo era la herramienta más valiosa del mundo. Mientras vertía agua caliente en su sopa instantánea, repasaba mentalmente lo que estudiaría ese día. Estrategias de M.A. Global, análisis de mercados financieros internacionales y un estudio de caso que le había asignado el profesor. Tenía una montaña de trabajo, pero no se sentía abrumado. Al contrario, esta ajetreada rutina era su motor. A las 9 de la mañana, los estudiantes comenzaron a llegar a la biblioteca uno por uno, y fue entonces cuando apareció gente de un mundo completamente diferente al de Mateo. Primero entró Marco, el hijo de un magnate italiano. Con su MacBook Pro de última generación, un bolso Hermès y un traje de diseñador que se ajustaba perfectamente a su cuerpo, parecía salido de una pasarela. Le siguieron Sabine, la hija del presidente de un grupo automovilístico alemán, y Pierre, el heredero de una marca de lujo francesa. Todos ellos irradiaban un glamour que estaba en otra liga comparado con Mateo, pero entre todos, la presencia más llamativa era la de Emily Chase. A las 10 de la mañana, un Rolls-Royce Phantom se detuvo a la entrada de la biblioteca. El chofer se apresuró a abrir la puerta, y de él emergió una mujer que caminaba con la elegancia de una estrella de cine. Emily Chase, una estadounidense de 29 años, era la personificación de la perfección. Su cabello rubio mostraba el cuidado de un salón de belleza de alta gama en París, y el traje Chanel que vestía probablemente costaba más de lo que Mateo podía ganar en un año trabajando a tiempo parcial. Ni hablar del bolso Birkin que llevaba, pero lo que más captaba la atención de todos era su aura imponente. Desprendía una confianza que hacía parecer que todo el mundo giraba a su alrededor. Cuando Emily entró en la biblioteca, el ambiente cambió por completo. Otros estudiantes la miraron como si una reina hubiera entrado, y algunos incluso la saludaron. Pero Emily aceptó esas miradas como algo natural y se dirigió a su asiento VIP habitual, el mejor de la biblioteca. El simple sonido de su bolso de diseñador al ser colocado sobre la mesa hizo que el ambiente circundante se volviera más ostentoso. Todo lo que sacó de su bolso era de la más alta calidad. Una pluma estilográfica Montblanc adornada con diamantes, un MacBook Pro dorado de última generación y una ensalada de trufas empacada de uno de los restaurantes más exclusivos de Suiza. Todo ello hablaba de su estatus. Mientras tanto, en el rincón más alejado de la biblioteca, Mateo seguía sorbiendo su sopa instantánea ruidosamente. Había vislumbrado la entrada espectacular de Emily, pero no le había prestado mayor atención. El estudio de caso en el que estaba inmerso era mucho más importante para él,
Pero, sin que él lo supiera, la mirada de Emily se había posado en él. ¿Quién es ese tipo?, preguntó Emily a sus amigos en voz baja. Ese mexicano, que llega al amanecer y come sopa instantánea mientras estudia. Su voz denotaba una curiosidad teñida de un ligero desprecio, la mirada de alguien que observa a una persona de un mundo completamente diferente. Ah, Mateo González. Es un estudiante becado. Dicen que tiene muy buenas calificaciones, respondió Marco. Pero sí que parece pobre, ¿verdad? Dicen que hasta trabaja a tiempo parcial. Emily soltó una risa despectiva. ¿Trabajo a tiempo parcial? Entonces, ¿qué hace aquí? Este es un lugar para gente con dinero que viene a establecer contactos. Para ella, era incomprensible. ¿Por qué alguien sin dinero vendría a sufrir en un lugar como este? En ese momento, Mateo se levantó y se dirigió al baño. Al pasar junto a Emily, ella notó que la suela de sus tenis estaba despegada. «Mira, ni siquiera puede permitirse unos zapatos decentes», susurró con una sonrisa de burla. Pero lo que Emily no podía imaginar era que ese estudiante mexicano, aparentemente ordinario, pronto destrozaría todas sus preconcepciones, y cuando llegara ese momento, nadie sabría quién se estaría riendo de quién. Pasaron los días, y Emily encontró un nuevo y divertido objeto de observación. Ese estudiante mexicano. Le resultaba curioso, y a la vez, molesto verlo aparecer a la misma hora, sentarse en el mismo lugar y repetir las mismas acciones. El jueves por la tarde, un silencio solemne reinaba en la biblioteca. Solo se escuchaba el débil zumbido del aire acondicionado y el suave crujido de las páginas al ser volteadas. Mateo seguía en su lugar, absorto en un grueso libro de administración de empresas. Sus manos se movían con la seriedad de un abogado redactando un documento importante, subrayando con marcadores fluorescentes y tomando notas. En ese momento, Emily entró con sus amigos. Los tacones de sus zapatillas resonaron con particular fuerza ese día. Tac, tac, como si estuviera anunciando su presencia al golpear el suelo de la biblioteca. Comenzó a hablar con sus amigos en voz más alta de lo normal. «Ay, ¿vieron el nuevo yate que compró mi papá ayer? Tiene 30 metros de largo». La voz de Emily se destacaba en el ambiente silencioso de la biblioteca. Sabine, su amiga alemana, respondió emocionada. «¡Wow! ¿En serio? Invítanos a conocerlo». Mateo levantó la vista brevemente hacia ellos, pero pronto volvió a concentrarse en su libro. Sin embargo, incluso ese pequeño movimiento fue notado por Emily. Sus labios se curvaron ligeramente, como un cazador que ha avistado a su presa. «Oh, ahí está otra vez», susurró Emily a sus amigos. El chico de la sopa instantánea. Su mirada se dirigió a la mesa de Mateo. Allí estaban, como siempre, el envase de plástico y sus libros de texto desgastados. Marco se rió entre dientes y dijo, «¿No te parece increíble? Todos los días come lo mismo y estudia en el mismo lugar. Parece un robot». De repente, Emily se levantó. Se sentía diferente ese día. Normalmente, lo habría ignorado y seguido de largo, pero hoy quería confrontarlo directamente. Tal vez fue por lo que su padre le había dicho el día anterior. Todas las personas con las que te relacionas deben estar a tu altura. Con sus tacones, Emily caminó hacia la mesa de Mateo. Cada paso resonaba en el suelo como tambores de guerra. Los estudiantes cercanos levantaron la vista uno por uno, curiosos por saber qué estaba pasando. Mateo seguía concentrado en su libro, estaba analizando un caso de fusiones y adquisiciones internacionales, y le resultaban particularmente interesantes los casos de fracaso en la integración debido a diferencias culturales. Pero de repente, un intenso aroma a perfume le llegó a la nariz. Chanel Coco Mademoiselle, un perfume que costaba más de $200 la botella. «Disculpa», dijo la voz de Emily. Mateo levantó la vista y vio a la hermosa rubia mirándolo desde arriba. Su maquillaje impecable y sus relucientes pendientes de diamantes brillaban deslumbrantemente bajo la luz fluorescente de la biblioteca. «¿Sí? ¿Qué se le ofrece?», preguntó Mateo cortésmente. Su voz era tranquila, pero denotaba cierta cautela. Emily recorrió lentamente la mesa de Mateo con la mirada. La laptop vieja, el envase vacío de la sopa instantánea,
los libros de texto doblados por todas partes y un bolígrafo de 10 pesos. Todo era lo opuesto al mundo en el que ella vivía. Me preocupa si estamos interrumpiendo su estudio, dijo, pero en su tono no había preocupación alguna. En cambio, flotaba una sutil burla. ¿Hicimos mucho ruido?, preguntó Mateo, un poco sorprendido. La verdad es que sí habían sido ruidosos, pero no tanto como para quejarse. No, está bien, respondió. Pero Emily no esperó su respuesta y continuó. Pero lo veo aquí todos los días. ¿No tiene otro lugar para estudiar? La pregunta de Emily estaba cargada de espinas. ¿No podría ser en la residencia o en una cafetería? En ese momento, otros estudiantes que estudiaban cerca empezaron a mirar. Una extraña tensión flotaba en el aire, como la calma antes de una tormenta. Mateo captó la verdadera intención de Emily, pero mantuvo la calma. La biblioteca me parece el mejor ambiente para estudiar. Ah, ya veo, dijo Emily asintiendo. Después de un breve silencio, sus labios pronunciaron una frase cortante. Pero si todos los días come sopa instantánea, ¿no come otra cosa? El olor es un poco. Pequeñas risas se escucharon entre los estudiantes que escuchaban cerca. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar la situación, como si hubieran encontrado material divertido para las redes sociales. El rostro de Mateo se sonrojó ligeramente, pero respondió con calma. Lo siento, tendré más cuidado en el futuro. Pero Emily no se detuvo ahí. Al contrario, se volvió aún más audaz, como una cazadora que quiere acorralar por completo a su presa. Pero hay algo que me da mucha curiosidad. Su voz subió un octavo. La matrícula aquí cuesta más de $100,000 al año. Así que, ¿qué es lo que quiere? No me estará cortejando para que me case con usted, ¿verdad? En ese instante, la biblioteca quedó en completo silencio. Todos los estudiantes contuvieron la respiración y observaron la escena. Las amigas de Emily se reían a carcajadas, y algunos seguían grabando con sus teléfonos, como si hubieran encontrado un tema divertido para publicar en las redes sociales. Mateo sintió en ese momento cómo se le calentaban las mejillas, cómo sus puños se cerraban involuntariamente y cómo algo hervía en lo más profundo de su pecho. Pero reprimió todas esas emociones. En su lugar bajó la cabeza en silencio y solo murmuró: «Lo siento». Emily se sintió victoriosa. Había obtenido la reacción que quería. «Ay, lo siento. Parece que fui demasiado directa», dijo, pero su disculpa no contenía ninguna sinceridad. Al contrario, irradiaba una satisfacción aún mayor. Mateo comenzó a recoger sus cosas lentamente. Guardó con cuidado su laptop en su mochila y apiló sus libros de texto. Sus movimientos seguían siendo tranquilos, pero los que lo rodeaban pudieron sentir una energía diferente oculta en su interior. «Oh, ¿se va? ¿Lo interrumpí demasiado?», preguntó Emily con voz fingida. Pero Mateo no respondió y simplemente se fue. La última cosa que dijo al salir de la biblioteca fue: «Algún día lo sabrá». Su voz era tan baja que solo Emily pudo escucharla. Emily se quedó inmóvil por un momento al escuchar esas palabras. Una sensación escalofriante le recorrió la espalda, pero pronto recuperó la compostura al escuchar los aplausos de sus amigos. «¡Wow, Emily, qué valiente!», exclamó Sabine. Puso en su lugar a ese mexicano insignificante. Emily sonrió y asintió, pero en el fondo de su corazón, una extraña inquietud se apoderó de ella. La última expresión de Mateo no dejaba de venirle a la mente. Había parecido rendirse, pero ¿por qué su mirada era tan tranquila? ¿Y qué quiso decir con sus últimas palabras? Esa noche, un video que Rucarukale Sabine subió a las redes sociales sacudió el campus. Con el título «Estudiante mexicano pobre y princesa americana», el video rápidamente acumuló cientos de visitas. En el video, la escena en la que Mateo bajaba la cabeza y decía «Lo siento» fue editada como un símbolo de sumisión. Los comentarios fueron crueles. «¿Qué hace un tipo así aquí? Emily, es genial. Los asiáticos son tan graciosos», decían los comentarios sin cesar. Pero Mateo, el verdadero protagonista del video, ignoraba por completo todo ese alboroto. Al día siguiente, viernes, Mateo fue a trabajar 1 hora antes de lo habitual.
Tenía el turno de la mañana del fin de semana en Café La Esquina del Maíz, una pequeña cafetería cerca del campus. El aire de la madrugada era frío pero refrescante. El viento que soplaba desde las montañas cercanas traía consigo el aroma a pinos y a tierra húmeda. Al abrir la puerta de la cafetería, el agradable olor a granos de café recién tostado estimuló su nariz. Mateo se puso el delantal y comenzó a revisar la máquina de espresso. Llevaba 6 meses trabajando allí y ya casi se sabía de memoria qué café le gustaba a cada cliente. Alrededor de las 9 de la mañana, como de costumbre, empezaron a llegar los primeros clientes. Eran principalmente estudiantes que querían un café antes de sus clases matutinas. Mateo tomaba los pedidos con destreza y preparaba el café, incluso dibujando bonitos latte art. Pero alrededor de las 10:30, un Rolls Royce familiar se detuvo frente a la cafetería. El corazón de Mateo dio un vuelco. Emily y sus amigos se acercaban a la cafetería, riendo. La puerta de la cafetería se abrió con un tintineo. Emily entró con la arrogancia de una reina que pisa su propio territorio. Detrás de ella venían Marco, Sabine y Pierre, un total de 4 personas. «Oh, miren quién está aquí», dijo la voz de Emily, resonando en el silencioso café. «Es nuestro amigo de la biblioteca». Su tono contenía una burla aún más descarada que el día anterior. Mateo respondió con la mayor calma posible. «Bienvenidos, tomaré su pedido», pero su voz temblaba ligeramente más de lo normal. «¡Wow! ¿De verdad trabaja aquí?», exclamó Sabine. «Vimos el video de ayer y teníamos curiosidad». «Y es verdad», sacó su teléfono y empezó a grabar a Mateo. Marco se rió entre dientes y dijo: «Así que ahora nosotros somos los clientes y tú tienes que servirnos». ¡Qué ironía! Emily apoyó los codos en el mostrador y examinó a Mateo de arriba a abajo. Con el delantal marrón, parecía aún más desaliñado que en la biblioteca el día anterior. «¿Cuánto gana por hora?», preguntó de repente. «Disculpe, pero preguntas personales». Mateo intentó rechazar cortésmente, pero Emily lo interrumpió. «Ay, lo siento. ¿Pregunté algo demasiado personal?», dijo con una voz dulcemente fingida. «Solo tengo curiosidad. ¿Cuánto puede ganar trabajando aquí al mes?». Pierre intervino. «Probablemente menos de lo que gastamos nosotros en un día». Ante esas palabras, el grupo estalló en carcajadas. Mateo respiró hondo. Había otros clientes en la cafetería y todos estaban observando la situación. Pero él aún intentó actuar de forma profesional. «Si tienen un pedido, por favor díganmelo». «Ah, sí, claro», dijo Emily dando una palmada. «Vinimos a pedir café, ¿verdad? Quiero 4 de los más caros, por favor». Fingió examinar el menú con detalle. «Veamos, el latte de trufas es el más caro. Cuesta 150 pesos por taza». Cuando Mateo se dispuso a tomar el pedido, Emily dijo de repente: «Ah, ¿y cómo se reciben las propinas?». «Se dan en efectivo». Sacó su cartera y la abrió deliberadamente, revelando cientos de billetes en su interior. «Las propinas son opcionales». Mateo estaba a punto de decir, cuando Emily sacó una moneda de 10 pesos de su cartera. Era la moneda de menor denominación en México. «Listo, con esto es suficiente, ¿no?», dijo, y arrojó la moneda sobre el mostrador. Con un tintineo, la moneda rodó y cayó al suelo. «Uy, se me cayó. Recógela, por favor». En ese instante, todas las miradas en la cafetería se centraron en Mateo. Los demás clientes contuvieron la respiración y observaron la humillante escena. El rostro de Mateo se puso rojo, pero él se agachó en silencio y recogió la moneda. «Gracias», dijo Emily con una sonrisa cruel. «Los que trabajan en el servicio son diferentes, ¿verdad? Ahora, traiga el café rápido, que llegaremos tarde a clase». Mateo comenzó a manejar la máquina de espresso con manos temblorosas. No sabía por qué el espresso, que normalmente preparaba a la perfección, no le salía bien ese día. La espuma de la leche no subía correctamente y sus manos no dejaban de temblar. «Ay, parece que no es muy bueno», dijo Sabine grabando con su teléfono. «También tengo que subir esto a las redes sociales». Algo así como «el lugar de trabajo del estudiante mexicano pobre». Finalmente, el café estuvo listo. Pero, en comparación con la habilidad habitual de Mateo, era de una calidad pésima. El latte art era un desastre, y la espuma no había subido correctamente. Emily tomó un sorbo de café e hizo una mueca.
¿Qué es esto? Sabe raro. En realidad, el café no estaba mal, pero ella fingió estar muy decepcionada. Hágalo de nuevo, por favor. No puedo beber esto con mi dinero. Dejó la taza de café con fuerza sobre el mostrador. El café salpicó, dejando una mancha marrón en el delantal de Mateo. Fue entonces. La puerta de la cafetería se abrió de nuevo y alguien entró. Era un hombre mexicano de mediana edad vestido con un traje. Miró a su alrededor y luego se dirigió directamente hacia Mateo. «Señor González, ¿podemos hablar un momento afuera?» La voz del hombre era cortés, pero se notaba cierta urgencia. Mateo se sintió confundido. «Ahora estoy en horario de trabajo», dijo. «Es un asunto importante. Ha llegado un mensaje urgente de México». Ante esas palabras, el rostro de Mateo se endureció. Emily y sus amigos observaron la situación con curiosidad. Se preguntaban quién sería ese hombre de traje que había aparecido de repente y qué relación tenía con Mateo. «Un momento, por favor», dijo Mateo a su gerente, explicándole la situación y pidiendo permiso para salir un momento. Se quitó el delantal y salió de la cafetería con el hombre. Emily los observó a través de la ventana. Vio a los dos hablando seriamente, pero era extraño. Había pensado que Mateo era un estudiante pobre, pero ¿por qué venía alguien a buscarlo con tanta cortesía? «¿Quién será ese?», murmuró Marco. «Parece un abogado», conjeturó Pierre. Poco después, Mateo volvió a entrar, pero su expresión había cambiado notablemente. Parecía que algo importante había sucedido. Fue a hablar con el gerente y le dijo que tenía que irse temprano ese día. «Oh, ¿ya se va?», preguntó Emily con tono burlón. «¿Y nuestro café?». Mateo la miró directamente. Y esta vez no bajó la cabeza como el día anterior. «Disculpe, pero otro empleado se encargará de ustedes». Y mientras se quitaba el delantal, añadió por última vez: «Pronto, todo cambiará». Emily sintió una extraña sensación al escuchar esas palabras. El día anterior, en la biblioteca, Mateo había dicho algo similar, pero hoy, su mirada era claramente diferente a la de ayer. Ya no era la mirada de alguien que se rinde. A la mañana siguiente, lunes, una atmósfera de tensión llenaba el aula del seminario en el Instituto Global de Negocios de la Ciudad de México. La clase de estrategias de M.A. Global, impartida por el profesor Ricardo Morales, estaba a punto de comenzar. Esta clase era famosa por ser la más difícil de todo el programa. El profesor solía presentar casos de empresas reales para que los estudiantes los analizaran. Uno a uno, los estudiantes fueron entrando y llenando el aula. Emily, como siempre, se sentó en el asiento VIP de la primera fila y abrió su MacBook de última generación. A su lado se sentaron Marco, Sabine y Pierre, uno tras otro, como si fueran la corte de la realeza. Por otro lado, Mateo seguía sentado en silencio en el último asiento, pero algo había cambiado desde el viernes pasado. Su postura era más erguida y su expresión más serena, como la de alguien que ha tomado una gran decisión. «Hoy he preparado un caso especial», dijo el profesor Morales, encendiendo el proyector. En la pantalla apareció el logo de Harman International. «Analizaremos la adquisición de esta empresa por parte de Samsung Electronics por $8.000 millones. Un pequeño murmullo se escuchó entre los estudiantes. La adquisición de Harman había sido un gran acuerdo que sacudió la industria hacía unos años, pero para la mayoría de los estudiantes solo era una noticia que habían visto en el periódico. «Emily, por favor, presenta primero», la designó el profesor. «El grupo Chase ha realizado muchas fusiones y adquisiciones similares, así que supongo que tendrá buenas perspectivas». Emily se levantó con confianza. Había recibido información de los consultores de M.A. de la empresa de su padre la noche anterior, justo para un momento como este. «Sí, profesor, esta adquisición puede verse como parte de la estrategia premium de Samsung». Continuó su presentación durante 15 minutos, basándose en la información preparada. Explicó fluidamente el valor de la marca Harman, su cuota de mercado, los efectos de sinergia, etc. Los otros estudiantes asintieron con admiración, y el profesor también parecía satisfecho. «Excelente. Un análisis sistemático y lógico», el profesor Morales aplaudió. «¿Alguien tiene alguna otra opinión?».
Hubo un breve silencio. La presentación de Emily había parecido tan perfecta que ningún estudiante se atrevía a refutarla. Emily se sentó con una expresión satisfecha e intercambió miradas con sus amigos, pero en ese momento se escuchó una voz tranquila desde el fondo del aula del seminario. «Profesor, tengo una pregunta». Todos se volvieron. Mateo había levantado la mano lentamente. Una pizca de desconcierto cruzó el rostro de Emily, pero pronto se convirtió en una burla. Su expresión decía, «¿Qué sabe este chico de la sopa instantánea para hacer una pregunta?» «Sí, señor González, dígame». El profesor asintió. Mateo se puso de pie y dijo, «Agradezco su presentación, pero creo que falta una perspectiva importante». Su voz era tranquila, pero llena de convicción. «¿Qué perspectiva?», preguntó el profesor con interés. Considerar esta adquisición simplemente como parte de la estrategia premium de Samsung es un análisis superficial. Ante las palabras de Mateo, el aula del seminario quedó en silencio. El rostro de Emily se tensó ligeramente. El verdadero quid de la cuestión está en otro lugar. Mateo hizo una breve pausa y continuó. El verdadero significado de la adquisición de Harman radica en la visión a largo plazo de Samsung de transformarse de un fabricante de hardware a una empresa de experiencias. Esto no fue una simple adquisición de marca, sino un intento de absorber un ADN completamente diferente. La mirada del profesor cambió. Su expresión era de intriga. «Explíquelo más concretamente. Lo que Harman posee no es solo su marca o tecnología». La voz de Mateo cobró fuerza. Tienen relaciones de décadas con marcas de automóviles premium como BMW y Mercedes-Benz. Este es un activo que no se puede comprar con dinero. El ambiente en el aula del seminario comenzó a cambiar. Los demás estudiantes escuchaban con atención. Emily comenzó a sentirse incómoda. Sintió que el análisis de Mateo era mucho más profundo que el suyo. «Lo que es más importante es el momento», continuó Mateo. «Si observamos el momento en que se anunció esta adquisición, fue un punto de inflexión en el que la industria automotriz estaba cambiando de paradigma hacia los vehículos eléctricos y la conducción autónoma. Samsung no solo compró una empresa de audio, sino que aseguró una asociación clave en el ecosistema de la movilidad futura». El profesor asintió con admiración. «Exacto, es la primera vez que veo a un estudiante con esta perspectiva». Mateo aún no había terminado, y desde una perspectiva financiera, $8.000 millones pueden parecer caros, pero en realidad fue un precio bajo. Considerando la futura cuota de mercado de Harman en el mercado de audio automotriz, generará 3 veces esa cantidad en valor dentro de 10 años. En ese momento, Emily no pudo contenerse e interrumpió. ¿No es eso un análisis demasiado especulativo? ¿Hay datos reales que lo respalden? Su voz denotaba cierta impaciencia. Mateo miró a Emily, y después de un breve silencio, sonrió levemente y dijo, «Por supuesto, la cuota de mercado de Harman en el infoentretenimiento automotriz está creciendo un 15% anualmente, y esta tasa de crecimiento se acelerará aún más con la expansión del mercado de vehículos eléctricos. Solo el grupo BMW ya ha firmado contratos para comprar productos Harman durante los próximos 5 años. El profesor preguntó sorprendido, «¿Cómo conoce esos datos tan detallados? Esa información es difícil de obtener si no se es un experto de la industria». La respuesta de Mateo fue humilde, pero su capacidad de análisis no lo fue en absoluto. El aula del seminario quedó en completo silencio. Todos los estudiantes comenzaron a mirar a Mateo de otra manera. No podían creer que el chico de la sopa instantánea que habían ignorado hasta ahora tuviera una visión tan aguda. Emily luchó por ocultar su vergüenza, pero su rostro se puso rojo. Le dolía el orgullo haber sido superada públicamente por alguien a quien había despreciado tanto. Aún así, sin experiencia práctica, hay límites para el análisis teórico, estaba a punto de decir cuando el profesor levantó la mano para detenerla. «Suficiente. El análisis del señor González es más convincente». Ante la evaluación del profesor, el rostro de Emily se tensó aún más. Este nivel de conocimiento solo se ve en bancos de inversión reales o en firmas consultoras. ¿Cómo pudo analizarlo tan profundamente? Mateo dudó un momento, y luego respondió con cautela, «Solo tengo mucho interés». Pero las expresiones de algunos estudiantes
incluido el profesor, se volvieron sospechosas. Sabían que un análisis de ese nivel no podía provenir solo del interés. Al terminar la clase, los estudiantes salieron uno a uno, murmurando: ¿de verdad es solo un estudiante? ¿Cómo sabe todo eso? ¿No es extraño? Emily salió al pasillo con sus amigos, incapaz de contener su enfado. Es ridículo, seguro que lo copió de algún lado o alguien lo ayudó, pero en su voz había más ansiedad que convicción. Emily, cálmate, la consoló Marco. Probablemente tuvo suerte de saberlo, pero Sabine dijo preocupada: pero no es realmente extraño, ese nivel de análisis es el de un experto de la industria. En ese momento, vieron a Mateo caminando solo al final del pasillo. Todavía llevaba su vieja mochila y vestía ropa sencilla, pero parecía diferente. Como alguien que ha empezado a quitarse una máscara, Emily lo vio y sintió una punzada de inquietud en el fondo de su corazón. ¿Y si se había equivocado por completo hasta ahora? 3 días después, llegó el momento más importante del año en el Instituto Global de Negocios de la Ciudad de México, la Competencia Internacional de Negocios. Esta competición, en la que participaban estudiantes de las mejores escuelas de negocios de todo el mundo, era un desafío extremo en el que debían analizar un escenario real de adquisición corporativa y desarrollar una estrategia perfecta en 48 horas. El jueves por la tarde, a las 6 en punto, unos 30 equipos se reunieron en el auditorio principal de la universidad. Cada equipo estaba formado por 4 miembros, y el equipo ganador recibiría una pasantía en el banco de inversión más grande de Suiza y un premio de 50,000 euros. Emily, por supuesto, formó equipo con Marco, Sabine y Pierre, y su mesa estaba llena de equipos de última generación. Por otro lado, el equipo de Mateo, compuesto por otros estudiantes becados, se sentó en una mesa apartada. Sus compañeros de equipo vestían ropa tan modesta como la suya: Ravi de la India, María de Europa del Este y Kofi de África. Todos ellos eran estudiantes que habían ganado sus becas por mérito. Anunciaré el tema de esta competencia, dijo el profesor Morales, tomando el micrófono. En la pantalla grande apareció el logo de Bayer Automotive, un gigante alemán de componentes automotrices. Esta empresa está al borde de la quiebra. Ustedes deben convertirse en una firma de inversión especializada en reestructuración y encontrar una manera de salvarla. El equipo de Emily se puso en marcha de inmediato. Tenían un arma secreta. Emily ya había contactado a los consultores especializados en M&A de la empresa de su padre. Tan pronto como comenzó la competencia, ella se dirigió discretamente al baño, sacó su teléfono y llamó a su padre. «Papá, ¿puedes enviarme los documentos del caso de Bayer Automotive?» Su voz era urgente. «Los necesito ahora mismo». 1 hora después, un voluminoso informe de análisis llegó al correo electrónico de Emily. Era un plan de reestructuración perfecto, elaborado por los mejores expertos del grupo Chase. Con una sonrisa de satisfacción, dijo a sus compañeros de equipo: «Volveremos a ganar esta vez». Pero el ambiente en el equipo de Mateo era completamente diferente. Ellos tenían que resolver el problema utilizando solo los datos disponibles públicamente y sus propias mentes. Mientras los demás miembros del equipo estaban preocupados, Mateo dijo en voz baja: «No se preocupen, nosotros también podemos hacerlo». A medida que avanzaba la primera noche, las diferencias entre los equipos se hicieron evidentes. Mientras la mayoría de los equipos se retiraban uno a uno, agotados, Mateo seguía inmerso en los datos. La pantalla de su laptop estaba llena de complejos modelos financieros. Ravi, asombrado, preguntó: «Mateo, eres increíble. ¿Cómo haces todo este análisis tú solo?» «Tengo algo de experiencia». La respuesta de Mateo seguía siendo humilde, pero sus movimientos no lo eran en absoluto. Se movía con la destreza de un experto que lleva décadas haciendo este tipo de trabajo. A las 3 de la madrugada, Mateo finalmente dio con el meollo del asunto. El verdadero problema de Bayer Automotive no era la deuda, sino la estructura de su cadena de suministro. Emocionado, despertó a sus compañeros de equipo. «Todos levántense. He encontrado la solución». A la tarde siguiente, llegó la hora de las presentaciones. El equipo de Emily fue el primero en subir al escenario.
Su presentación fue impecable. Como era de esperar, los documentos elaborados por consultores profesionales eran sistemáticos y lógicos. Los jueces asintieron con admiración. «Excelente análisis», dijo el presidente del jurado, aplaudiendo. «Especialmente la parte de reestructuración financiera es muy profesional». Emily sonrió con confianza. Estaba segura de que volverían a ganar. Las presentaciones de los otros equipos continuaron, pero ninguno parecía acercarse al nivel del equipo de Emily. Pero cuando llegó el último turno, el equipo de Mateo subió al escenario. Emily soltó una risa despectiva y susurró a sus amigos: «¿Qué pueden hacer ellos? Solo escuchemos por formalidad». Mateo tomó el micrófono y comenzó a hablar. «Estimados miembros del jurado, hemos abordado este problema desde una perspectiva diferente». Su voz era tranquila, pero llena de convicción. El verdadero problema de Bayer Automotive no es su estructura financiera. La clave es que no pudieron prever el rápido ascenso de Tesla y de los fabricantes de vehículos eléctricos chinos. La primera diapositiva de Mateo apareció en la pantalla. El rostro de Emily comenzó a endurecerse. El análisis de Mateo iba en una dirección completamente diferente al de ellos. La razón por la que todos los fabricantes de componentes para vehículos de combustión interna están pasando por dificultades es simple. Las reglas del juego han cambiado, continuó Mateo. Pero Bayer sigue aferrándose a la tecnología de la 9ª generación. Los jueces comenzaron a prestar atención. Era un enfoque completamente diferente a las presentaciones que habían escuchado hasta ahora. Entonces, ¿cuál es la solución?, preguntó el presidente del jurado. Los ojos de Mateo brillaron. Transformar completamente a Bayer en una empresa especializada en componentes para vehículos eléctricos. Convertir las fábricas existentes en bases de producción de módulos de baterías y sistemas de propulsión eléctrica, y establecer asociaciones estratégicas con empresas de baterías de China y Corea. Su siguiente diapositiva contenía información sorprendente. Una lista detallada de socios potenciales, el tamaño estimado de la inversión e incluso proyecciones de ingresos para los próximos 10 años, todo meticulosamente calculado. De esta manera, podemos lograr un cambio a la rentabilidad en 3 años y convertirnos en una empresa líder de la industria en 5 años. La voz de Mateo cobró fuerza, porque el mercado de vehículos eléctricos está creciendo un 30% anualmente y los competidores existentes aún no han respondido adecuadamente a este cambio. Los jueces intercambiaron miradas sorprendidas. Este nivel de conocimiento solo se veía en los principales expertos de la industria. Emily miró a sus compañeros de equipo con consternación, pero ellos también tenían una expresión atónita. No podían evitar admitir que el análisis de Mateo estaba muy por delante del suyo. Finalmente, el plan de implementación. Mateo pasó a la diapositiva final: asegurar nuevas tecnologías a través de una empresa conjunta con empresas de baterías como LG, Samsung SDI y CATL, y al mismo tiempo, firmar contratos de suministro a largo plazo con fabricantes de automóviles como Volkswagen y BMW. El presidente del jurado preguntó con admiración: ¿cómo conoce esta información tan detallada sobre asociaciones? Esto es algo que no se sabría a menos que se fuera un informante de la industria. Mateo dudó un momento, y luego respondió con cautela: es el resultado de un análisis exhaustivo de los datos públicos. Pero nadie creyó esa respuesta. Las expresiones de los jueces se volvieron sospechosas. Mientras esperaban los resultados de la competencia, Emily corrió al baño e intentó calmarse frente al espejo. Pero sus manos temblaban. Le resultaba difícil aceptar que el mexicano que tanto había despreciado la había superado por completo. «Anunciamos al equipo ganador de esta competencia», resonó la voz del presidente del jurado. «El equipo de Mateo González». La sala se agitó. Emily miró a Mateo con incredulidad, pero Mateo no mostró ningún cambio emocional, ni siquiera en el momento de ser anunciado como ganador, como si ya hubiera esperado ese resultado. Esa noche, Emily no pudo dormir. Una sola pregunta rondaba en su mente: ¿quién demonios era Mateo González? Emily no pudo aguantar más. Después de 2 noches sin dormir, llegó a una conclusión: tenía que averiguar algo sobre Mateo González. Así que el sábado por la mañana, hizo algo que nunca habría hecho.
contrató a un detective privado. Papá, surgió algo urgente. Emily llamó a su padre. ¿Podrías hacer una verificación de antecedentes aquí en Suiza? Con mucha discreción. Su padre, Richard Chase, el presidente del grupo Chase, era alguien que haría cualquier cosa por su hija. 2 horas después, los datos de contacto de una empresa de investigación profesional llegaron al correo electrónico de Emily. El lunes por la mañana, Emily contactó a Alpine Investigations, una famosa agencia de detectives privados en Suiza. El costo era de 2.000 francos al día, pero para ella era calderilla. Quiero que averigüen todo sobre un estudiante mexicano llamado Mateo González. Definitivamente está ocultando algo, pero sucedió algo extraño. El detective, que normalmente entregaba resultados de investigación impecables en 2 días, no se puso en contacto en una semana. Cuando Emily lo llamó para insistir, la respuesta que recibió fue aún más sorprendente. Lo sentimos, señorita Chase. No podemos llevar a cabo la investigación sobre esa persona. La voz del detective denotaba consternación, y no puedo darle más detalles. Emily estaba perpleja. Era la primera vez que alguien rechazaba su petición, a pesar de tener tanto dinero. Pero este incidente no hizo más que aumentar sus sospechas. ¿Quién era Mateo González, para que incluso un detective profesional se negara a investigarlo? Un viernes por la tarde, Emily tuvo una oportunidad de oro. Estaba tomando un café con Marco en una cafetería cerca del campus cuando vio una figura familiar por la ventana. Era Mateo, saliendo de la cafetería después de terminar su trabajo a tiempo parcial antes de lo habitual. «Marco, síguelo», dijo Emily con urgencia. Algo raro está pasando. Los dos siguieron a Mateo a cierta distancia. Mateo parecía dirigirse a la parada de autobús como de costumbre, pero se detuvo de repente frente a la parada. Miró a su alrededor y luego entró en un callejón cercano. Emily y Marco se escondieron y observaron. Al final del callejón, un Mercedes S-Class negro esperaba. Junto al coche, un hombre de mediana edad vestido con un traje impecable estaba de pie. «Joven amo, llega tarde», el hombre saludó respetuosamente a Mateo. «El presidente lo busca con urgencia». Emily no podía creer lo que oía. «¿Joven amo?» ¿Alguien llamaba joven amo a Mateo, a quien había creído un estudiante pobre? Era increíble. Mateo respondió con una expresión de desconcierto. «Licenciado Morales, ahora mismo es muy difícil. Tengo clases, y también tengo que trabajar a tiempo parcial. Pero esta vez es realmente importante», dijo el hombre, llamado licenciado Morales, con seriedad. «La junta directiva está alborotada por el tema de la sucesión del grupo. El joven amo debe intervenir personalmente». Entonces, después de la junta, la cabeza de Emily estaba hecha un lío. No podía entender qué estaba pasando. Mateo suspiró y dijo: «Mis hermanos están causando problemas otra vez, ¿verdad?» «¿Qué dijo mi abuelo?» «El presidente quiere confiarle todo al joven amo ahora mismo». La voz del licenciado Morales se volvió seria. «Sus hermanos, bueno, han vuelto a hacer cosas decepcionantes». Mateo dudó un momento y luego negó con la cabeza. «Todavía no es el momento. Quiero vivir como un estudiante hasta que mi habilidad sea verdaderamente reconocida. Pero joven amo, la situación es urgente», dijo el licenciado Morales, acercándose un poco más. «Las empresas competidoras están aprovechando la disputa por el control de nuestro grupo, especialmente los japoneses». «Entendido». Mateo levantó la mano para detenerlo. «Por favor, dígale a mi abuelo que todavía tengo cosas que hacer aquí, y que me contacte si surge algo realmente urgente». El licenciado Morales mostró una expresión de pesar, pero no insistió más. «De acuerdo, pero al menos acepte esto». Le entregó a Mateo un pequeño sobre con documentos. «Es el informe reciente de la situación del grupo. Si lo ve, entenderá la gravedad de la situación». Mateo dudó un momento, pero luego tomó el sobre. Después de estrechar la mano del licenciado Morales, comenzó a caminar de regreso al campus. Emily y Marco estaban en shock. ¿Lo que acababan de ver era real? ¿El mexicano al que tanto habían despreciado era el joven amo de algún grupo? «Emily, ¿qué es esto?», preguntó Marco con voz temblorosa. «De verdad es un magnate». Emily no pudo responder. Tenía la cabeza demasiado revuelta. Si Mateo era realmente el hijo de un magnate,
Entonces se dio cuenta de lo vergonzoso que había sido todo lo que había hecho hasta ahora. Esa noche, Emily contactó a un conocido de su padre en México, alguien experto en negocios asiáticos. ¿Ha oído hablar del grupo Sol Azteca en México? Por supuesto. Es uno de los 5 grupos más grandes de México. Tienen una influencia inmensa, especialmente en electrónica, industria pesada y finanzas. Ante su respuesta, el corazón de Emily dio un vuelco. ¿Por qué preguntas por ese grupo de repente? ¿El fundador del grupo tiene nietos? La voz de Emily temblaba. Ah, el presidente González del grupo Sol Azteca tiene 3 nietos. Pero he oído que el menor es un poco peculiar. A diferencia de sus hermanos, casi nunca aparece en los medios y estudia tranquilamente en el extranjero. Emily no pudo seguir escuchando y colgó el teléfono. Todas las piezas del rompecabezas estaban encajando. No podía creer que la persona que tanto había despreciado y acosado fuera el heredero de un gigantesco conglomerado mexicano. Pero había algo aún más impactante. Mateo, a pesar de tener ese trasfondo, ¿por qué había fingido ser un estudiante ordinario? ¿Y por qué no había dicho nada a pesar de su acoso? A la mañana siguiente, Emily vio a Mateo en la biblioteca. Verlo aún con ropa vieja, comiendo sopa instantánea y estudiando, la confundió aún más. Si realmente era un magnate, ¿por qué vivía de manera tan austera? Emily se dio cuenta entonces de que había juzgado a las personas solo por su apariencia hasta ahora, y de lo grande que había sido su error en el proceso. Ese miércoles por la mañana, una noticia que sacudió todo México estalló. Era la noticia principal de la primera página de El Financiero, y el título era impactante: Sucesión de la tercera generación del Grupo Sol Azteca en marcha. Mateo González, nieto menor, nombrado sucesor único por el abuelo. El artículo incluso incluía una foto de Mateo. El campus del Instituto Global de Negocios de la Ciudad de México se alborotó al instante. Cuando un estudiante que sabía español tradujo el artículo y lo subió a las redes sociales, todos quedaron estupefactos. No podían creer que el chico de la sopa instantánea que habían despreciado fuera el heredero del 5º grupo empresarial más grande de México. Emily, al ver el artículo, sintió que las piernas le fallaban. El contenido del artículo era aún más impactante. A diferencia de sus hermanos, el señor Mateo González ha insistido en llevar una vida austera desde niño, y actualmente está estudiando en Suiza con una beca obtenida por su propio mérito. El presidente del Grupo Sol Azteca, Ricardo González, declaró recientemente en una reunión de la junta directiva que el único nieto con verdadera habilidad y dignidad es Mateo, nombrándolo oficialmente como su sucesor. Lo más sorprendente fue la magnitud de los activos de Mateo González. Según el artículo, ya poseía el 12% de las acciones del Grupo Sol Azteca, lo que, al valor de mercado, superaba los 3,000 millones de dólares. Era una fortuna incluso mayor que la del grupo Chase de Emily. Alrededor de las 11 de la mañana, se produjo otro alboroto en el campus. Una caravana de vehículos negros llegó a la entrada principal de la universidad. 2 Rolls-Royce Phantom y varios coches de seguridad entraron en fila, como si un jefe de estado estuviera de visita. Era el padre de Emily, Richard Chase, el presidente del grupo Chase, que había volado directamente a Suiza. Al enterarse de que su hija asistía a la misma escuela que el heredero de un magnate mexicano, no podía quedarse de brazos cruzados. Emily, hazte amiga del estudiante Mateo González, le pidió su padre a su hija a solas. Nuestro grupo planea expandirse al mercado asiático, y una asociación con el Grupo Sol Azteca es crucial. Podría ser el puente. Emily no pudo decirle a su padre lo mal que había acosado a Mateo. En su lugar, solo respondió: «Lo haré, papá». Pero surgió un problema aún mayor. Mateo no apareció en la clase de la tarde. Él, que normalmente nunca faltaba, había desaparecido de repente. Emily comenzó a preocuparse. Hasta la tarde no pudo ver a Mateo. Estaba sentado solo en un banco de la residencia, mirando al cielo. A diferencia de lo habitual, su expresión denotaba una profunda fatiga y preocupación. Emily se armó de valor y se acercó. «Mateo». «No, señor González». Su voz temblaba. Mateo giró la cabeza y miró a Emily.
En sus ojos ya no había la docilidad de antes. En cambio, contenían una profunda decepción. «¿Qué le ocurre?», preguntó. «Yo, lo siento». Emily apenas pudo abrir la boca. «Fui demasiado lejos. No sabía que usted era». «¿Qué era yo?». «Señorita Chase, ¿qué significa yo era?», preguntó Mateo en voz baja. «¿Que ahora me tratará diferente porque soy un magnate?». Ante esa pregunta, Emily se quedó sin palabras. Realmente se preguntó si ella era ese tipo de persona. Mateo suspiró y continuó. «Desde esta mañana, decenas de personas me han contactado. Gente que me ignoraba hasta ayer, de repente quiere ser mi amigo». Su voz denotaba una profunda sensación de vacío. «¿Por eso vino aquí?», preguntó Emily. «¿Para evitar todo esto?». «Sí», Mateo asintió. «Solo quería ser reconocido por mi verdadera habilidad, no como el nieto del grupo Sol Azteca, sino como Mateo González, el individuo». Fue entonces cuando Emily comprendió por qué Mateo había llevado una vida tan austera y por qué había ocultado su identidad. Pero ahora, todo ha perdido sentido. La voz de Mateo se volvió aún más desoladora. «Ahora que ha salido en el periódico, ya no puedo ocultarlo, y la gente ya no me tratará como antes». «¿Por qué tomó esa decisión?», preguntó Emily con cautela. «Podría haber vivido cómodamente». Mateo dudó un momento antes de hablar. «¿Ha visto a mis hermanos? Suelen salir en los medios, causando problemas en los clubes, conduciendo a exceso de velocidad en coches de lujo, abusando de los empleados». En su voz había tristeza. «Yo no quería ser ese tipo de persona. Mi abuelo siempre me decía que un verdadero líder es alguien humilde y competente». Mateo continuó. «Por eso renuncié a todo y vine aquí. Quería ver cuán capaces eran mis verdaderas habilidades». Emily sintió una punzada en el pecho. Se dio cuenta de lo sesgada que había sido hasta ahora. Pero lo más triste es que la voz de Mateo se hizo aún más baja. «Aquí también fue lo mismo. La gente solo juzga por la apariencia». «Señor González». Emily estaba a punto de hablar cuando Mateo se puso de pie. «Creo que debo regresar a México», dijo. «Mi abuelo me está esperando mucho, y no creo que haya más que aprender aquí». «Un momento, por favor, no lo haga», dijo Emily rápidamente. «De verdad lo siento. Fui tan tonta». Mateo miró a Emily, y luego dijo en voz baja. «Señorita Chase, usted también es una persona inteligente y capaz, solo que, hasta ahora, todo le ha sido fácil, y por eso no ha podido comprender las dificultades de los demás». Ante esas palabras, Emily sintió que iba a llorar. Mateo no la estaba regañando ni culpando. Al contrario, estaba tratando de entenderla. «¿Puedo preguntarle una cosa?», preguntó Emily con voz temblorosa. «¿De verdad puede perdonarme?». Mateo pensó un momento y luego sonrió. Era una sonrisa cálida que ella nunca había visto. «Ya la he perdonado. Creo que usted también tuvo sus propias dificultades». En ese momento, Emily se dio cuenta de lo que era un verdadero líder y de lo deficiente que era ella misma. Un mes después, se produjo un cambio sorprendente en la Ciudad de México. Emily tomó la iniciativa de publicar una disculpa pública en todo el campus. Era una carta sincera que decía: «He cometido un gran error al juzgar a las personas solo por su apariencia. Me disculpo profundamente, especialmente con el señor Mateo González». Pero lo más sorprendente fue la reacción de Mateo. En lugar de irse a México, decidió continuar sus estudios. El cambio genuino de Emily había conmovido su corazón. Su razón fue que todavía tengo mucho que aprender. Un martes por la tarde, Emily encontró a Mateo en la biblioteca. Verlo aún sentado en su rincón, estudiando, le calentó el corazón. Pero ahora la situación era diferente. Siempre había una fila de estudiantes esperando para hablar con Mateo. «Señor González, ¿podemos hablar un momento?». Emily se acercó con cautela. «Claro». Mateo se levantó con una sonrisa amistosa. Los dos salieron a la terraza de la biblioteca. «Debe estar muy ocupado últimamente», dijo Emily. «Todos quieren hacerse amigos suyos». Mateo hizo una mueca de amargura. «Sí, pero no sé cuántos son sinceros. La mayoría parece acercarse porque soy el heredero del grupo Sol Azteca». «Aún así, parece que ha habido un cambio», preguntó Emily. «Sí, algunas personas realmente quieren ser mis amigos de verdad». Mateo miró a Emily y dijo: «Especialmente usted». El rostro de Emily se sonrojó ligeramente. «Todavía me avergüenzo.
Qué tonta fui entonces. El pasado es el pasado, dijo Mateo con suavidad. Lo importante es el ahora. En ese momento, Emily sacó una voluminosa pila de documentos de su bolso. De hecho, tengo algo para usted hoy. ¿Qué es?, preguntó Mateo. Una propuesta de negocio. Los ojos de Emily brillaron. Es un plan para una empresa innovadora que une Oriente y Occidente. He creado un proyecto en el que nuestros grupos, Chase y Sol Azteca, pueden trabajar juntos. Cuando Mateo recibió los documentos, se quedó asombrado. Eran ideas de negocio orientadas al futuro, como energía limpia, baterías para vehículos eléctricos y una red logística global, todas sistemáticamente organizadas. ¿De verdad hizo esto usted sola, señorita Chase?, preguntó Mateo con admiración. Sí, trabajé día y noche durante un mes. La voz de Emily desbordaba confianza. Quería tener el mismo tipo de visión que usted demostró. Así que estudié muy duro. Mateo siguió leyendo los documentos. A medida que pasaba las páginas, su expresión se volvía más seria. Esto es realmente increíble, especialmente la parte del análisis del mercado asiático. Es una perspectiva que ni siquiera yo había considerado. ¿De verdad?, preguntó Emily con alegría. Sí, su habilidad ha mejorado mucho, dijo Mateo sinceramente. Ahora creo que podemos ser verdaderos socios. A partir de ese día, los dos comenzaron un nuevo proyecto juntos. Ya no eran una relación de superior e inferior, ni de agresor y víctima, sino de socios iguales. Medio año después, en un día de otoño, surgió otro tema de conversación en el campus de la Ciudad de México. Bridge Innovation, la startup fundada por Emily y Mateo, había conseguido una inversión de 50 millones de euros del fondo de inversión de riesgo más grande de Europa. El día de la graduación, los dos subieron al escenario y recibieron un premio como cograduados con honores. En su discurso, Emily dijo: «Aquí aprendí lo más importante, que el verdadero valor no es lo que se muestra en la superficie, sino lo que se esconde dentro, y que el verdadero liderazgo no es despreciar a los demás, sino entenderlos y elevarlos». Mateo también dijo en su discurso: «Aquí aprendí lo que es el verdadero valor, la valentía de admitir los propios errores y la voluntad de cambiar. Eso es el verdadero valor». Un año después de la graduación, Bridge Innovation se había convertido en un ejemplo de éxito que unía México y Europa. Emily era la directora de la sucursal europea y Mateo, el director de la sucursal mexicana, trabajando en el escenario mundial. Un día, después de una reunión de negocios en la Ciudad de México, los dos estaban sentados en una cafetería con vista al Palacio de Bellas Artes. «A veces pienso», dijo Emily, tomando un sorbo de café, «¿qué habría pasado si no me hubiera disculpado contigo en ese momento?». Mateo sonrió y respondió: «Probablemente yo habría regresado a México y usted seguiría siendo la misma de antes, y entonces todo este éxito que tenemos ahora no existiría». «Tienes razón», Emily asintió. Al final, todo comenzó con la voluntad de entendernos mutuamente. A medida que el sol se ponía, el cielo sobre la Ciudad de México se teñía de tonos rojizos. Los dos observaron el paisaje en silencio, reflexionando sobre sus propios cambios. La Emily que había bromeado en la biblioteca hace unos años, diciendo: «¿Qué quieres? ¿Te casas conmigo?», ya no existía. En su lugar, había una líder con verdadera habilidad y humildad. Y Mateo, que había soportado todo en silencio y demostrado su verdadero valor, tampoco se escondía más. «De verdad, muchas gracias, señor González», dijo Emily con sinceridad, «por darme la oportunidad de crecer de verdad». «Yo soy quien te lo agradece», respondió Mateo. «La valentía que demostraste para cambiar fue una gran lección para mí». Los dos se miraron y sonrieron. Ahora, las heridas del pasado se habían convertido en un lazo aún más fuerte. Todavía hay mucha gente en el mundo que juzga a los demás solo por su apariencia, pero ellos dos demostraron con sus propias vidas que el verdadero valor siempre está escondido en lo más profundo del corazón, y lo precioso que es tener la capacidad de reconocerlo, como si a veces el error más grande pueda convertirse en el comienzo del cambio más hermoso. Gracias por ver este video hoy. Siempre agradezco los mensajes de apoyo que dejan en los comentarios. Siempre me esfuerzo por reflejar sus voces. Gracias